En el primer servicio no les comenté el título del mensaje, pero el título del mensaje es ¿qué estás haciendo aparte de llorar? Le puedes decir a la persona que está a su lado, ¿qué estás haciendo aparte de llorar? Porque aparte de llorar hay que hacer otras cosas, que son las que producen verdaderos cambios en nuestras vidas. No se me disperse. La Biblia nos deja ver, aunque hay un tiempo de llorar, es legítimo. Quizás por alguna situación, alguna pérdida, tantas cosas que nosotros podemos atravesar, que nos pueden suceder. Pero sabes, el problema es cuando el llanto se mantiene más del tiempo que debería. Y cuando sucede esa situación, obviamente, no se va a generar ningún tipo de cambios en nosotros. Y le comentaba a los hermanos también que en el entorno en el cual nosotros estamos, se presenta como muy inestable, ¿sí o no? Porque como les dije en otra oportunidad, nos están sucediendo cosas que no esperábamos y para las cuales no estábamos preparados. Son cosas que para nosotros son inéditas, por lo menos los de esta generación que estamos levantados o los de parte del siglo pasado y este nuevo siglo. Y no sabemos qué nos va a deparar el 21. Quizás situaciones más complejas, no lo sabemos. Pero de lo que sí estamos seguros es que nuestro Dios se ha adelantado para disponer todo lo que nosotros podamos necesitar. Y es algo que siempre declaro porque tengo la certeza que así es. La presencia de Dios no está limitada a un tiempo, a una temporada, a una situación, sino que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder no caduca ni está sujeto a ningún evento, llámese general o específicos en nuestras vidas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que estamos tan pendientes que vendrá el 21, que no estamos pendientes de lo que Dios quiere hacer en este tiempo, que todavía está, que todavía no se ha ido. Pero sabes, en medio de las cosas que estamos viviendo, como les decía, esta inestabilidad, esta coyuntura de cambios que nos afectan de diferentes formas a cada uno de nosotros, es muy común y se ha vuelto como generalizado, que muchas personas se sientan desanimados, ¿sí o no? Que muchas personas se sientan desesperanzados por la misma situación. Y ¿sabe? Eso ha traído como consecuencia que como estamos enfocados en ver cómo resolvemos, ver qué hacemos, qué será, qué haremos, tantas cosas, hemos abandonado o descuidado otras. No le hemos puesto atención a otras cosas que son fundamentales también en nuestra vida. Y que si no le ponemos atención, ellas empezarán a deteriorarse. Ellas empezarán a desmoronarse. ¿Por qué? Porque en la atención fija a alguna situación hemos descuidado otras que son realmente importantes en nuestras vidas. Por otra parte también, en este descuido o afán de tantas cosas, desesperanza, desánimo, tantas cosas, se nos olvida también que tenemos un enemigo que no nos da tregua. Él no se compadece de nosotros porque quizás usted está atravesando un dolor. No se compadece de usted porque quizás tenga una crisis matrimonial o con los hijos o muchos problemas financieros con deuda. Él no se compadece de usted por eso. Ni le va a dar tregua a la acción que Él quiere hacer en nuestra vida, que es totalmente destructiva. Sino que por el contrario aprovecha los momentos de vulnerabilidad que nosotros tenemos para Él hacer y actuar, operar según el diseño de Él, que es matar, hurtar y destruir. Por eso es que mientras nosotros estamos afanados, ocupados en otras cosas, Él está trabajando también en otras y quiere arremeter con violencia. Y cuando digo con violencia, no se trata solamente de querer quitarle la vida, sino de arrebatarle aquello que es su bendición, para traer división en los hogares, para traer división en las congregaciones, para que usted no se desarrolle,
para que usted no salga adelante. Él no da tregua a esa acción. Cuando nosotros leemos el libro de Nehemías, y recomiendo que lo lea luego con calma en su casa, es un libro no solamente aleccionador, sino que tiene demasiada riqueza, demasiados principios y aplicaciones en nuestra vida. Cuando leemos el libro de Nehemías, vemos allí que Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, estaba desprovista de murallas, no tenía muros, porque los enemigos habían atacado la ciudad. ¿Y qué hicieron? Lo primero que hicieron fue derribar los muros y quemar las puertas, porque era la manera como ellos tendrían acceso para hacer lo que querían hacer dentro de la ciudad. Por eso dice la palabra de Dios que las personas que vivían en Jerusalén, desprovistas de sistema de protección, estaban en gran oprobio. ¿Por qué? Porque venía el enemigo, como no tenían sistema de protección, venía el enemigo, constantemente los saqueaba, todo lo que ellos sembraban se lo llevaban, y no solamente sus alimentos, su provisión, sino que se llevaban también a sus mujeres, a sus hijos, a los jóvenes los castraban para volverlos eunucos y que sirvieran en los palacios. A las mujeres embarazadas muchas veces le abrían su vientre, le sacaban la criatura y lo estrellaban contra la pared. Esa era la situación que se vivía en Jerusalén. ¿Por qué? Porque no tenían sistema de protección, ningún tipo de protección. Y eso obviamente le hacía la tarea fácil al enemigo, que constantemente tenía un acceso a la ciudad y ellos no podían trabajar ni disfrutar de lo que trabajaban. Yo creo que eso se parece un poco a la vida de algunas personas. Porque sin darnos cuenta, hemos derribado, hemos permitido que el enemigo derribe algunos muros en nuestra vida, que son esas áreas vulnerables en nosotros, en nuestra familia, quizás en nuestras relaciones o en nuestro corazón. Y así como dice la palabra de Dios, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, él aprovecha eso. Cuando nosotros estamos vulnerables, cuando no hay murallas alzadas en nuestro corazón para proteger nuestro corazón. Y él ha logrado entrar y por eso usted se siente ofendido y por eso usted se siente herido y constantemente él entra para lacerar su estado emocional. Entonces está constantemente como en un círculo, dando vueltas en la misma condición, experimentando las mismas cosas. ¿Sabes? Los muros de Jerusalén, escuche bien, habían permanecido derribados más de 120 años. Ese es mucho tiempo. Habían pasado generaciones, décadas, y los muros seguían caídos. Todos padecían la situación. A todos les golpeaba la situación, pero ¿sabe? Nadie hacía nada. Eso también se parece a nuestra vida, en algunas cosas. Porque muchas veces tenemos situaciones que nos afectan una y otra vez. Pasa el tiempo, lo mismo, la misma condición, pareciera que muten otras. Y así nos las pasamos toda la vida. Y ¿sabe? Nos vamos acostumbrando, adaptando a esa condición. Porque quizás creemos que no puede haber cambio, que es muy difícil, que será lo que me tocó, que no tengo quien me ayude. Tantas cosas que pueden pasar por nuestra mente. Ellos habían pasado 120 años sin muro, desprovistos. Y el enemigo hacía con ellos lo que quería. Una y otra vez. Nadie hacía nada. Ellos se habían acostumbrado a vivir sobre los escombros. Estaban rodeados de escombros. Y sabes, cuando nosotros nos acostumbramos a vivir sobre los escombros, eso va a traer muchos males a nuestra vida. Por eso vemos que mucha gente que tiene tantos escombros en su corazón y decide iniciar una relación de matrimonio con alguien, muchas veces eso termina en una ruptura. O en muchos problemas. ¿Por qué? Porque hay escombros allí en el corazón que no permite que sea edificado lo que legítimamente tiene que ser levantado, erigido. Por eso les decía que esa situación que padecía la nación, Jerusalén específicamente, se parece mucho a nosotros. Nadie quería hacer el esfuerzo para traer cambios.
Creo que eso es uno de los males también. Que a veces pensamos que como caminamos con el Señor y el Señor nos acompaña siempre, todo va a ser fácil. Le hago una pregunta, ¿desde que usted está en el Señor todo ha sido fácil? No, el Señor no prometió eso. Él dijo, ustedes van a tener aflicciones en el mundo, este mundo caído, imperfecto. Pero yo he vencido al mundo. El Señor está sobre todo, esa es la garantía. Que muchas veces pasamos por el fuego, por el agua, pero el fuego no nos quema, el agua no nos ahoga. ¿Por qué? Porque el Señor va a nuestro lado. Pero muchas veces padecemos. ¿Por qué? Porque los sistemas de protección de nuestra vida espiritual, las murallas están caídas. Y nos hemos enfocado en otras cosas y quizás nos hemos acostumbrado a vivir de esa manera. La gente había perdido la actitud de esfuerzo en Jerusalén. No querían esforzarse. ¿Por qué? Porque se adaptaron a la situación que estaban viviendo. Yo no sé cuál puede ser tu situación. Quizás cuánto tiempo tengas en ella. Pero el Señor te está diciendo esta mañana, no tienes por qué adaptarte a ella. Y sabes, una vida sin esfuerzos no obtendrá cosas mayores. Siempre vivirá en limitación. Por eso yo creo que hoy Dios trae este mensaje para cada uno de nosotros. Porque quizás sí nos estamos esforzando en algunas cosas, pero hemos estado obviando aquello en lo cual nos debemos esforzar de manera enfocada, que es lo que va a proteger lo demás. ¿Sí me entiende, iglesia? Si no nos esforzamos en traer cambios, en levantar esos muros, esas murallas en nuestra vida que usted sabe lo que representa. Aún en nuestra misma congregación, en el ministerio que el Señor nos ha dado, vamos a seguir afectados por las mismas cosas, esperando cambios que jamás llegarán. ¿Por qué? Porque no hay un esfuerzo de nuestra parte. Quiero leerles en Nehemías 1, del 2 al 4. ¿Sí están aquí? No los estoy regañando, los estoy edificando. Así que sonrían. Nehemías 1, de 2 al 4. Y les sugiero que lea todo el libro. Dice que llegó Hanani, uno de mis hermanos, está hablando Nehemías. Él no estaba en Jerusalén, Nehemías. Él era copero del rey, tenía una posición de privilegio, no le faltaba nada. Él estaba cómodo. Y dice, llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá, allá en Jerusalén. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Nehemías, a pesar de que estaba cómodo, él preguntó por el estado de sus hermanos que estaban en gran oprobio en Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia, escuche, están enfrentando una gran calamidad y una gran humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada. Nótese que dice sigue. Después de muchos años, nadie había levantado la muralla con sus puertas consumidas por el fuego. Y dice, al escuchar esto, me senté a llorar, dice Nehemías, cuando escuchó el reporte tan triste de sus hermanos. Hice duelo. Es decir, hizo ayuno por algunos días. Dice, ayuné y oré al Dios de los cielos. Dice la palabra de Dios que no solamente él lloró, sino que se levantó para ayunar y también para buscar una dirección de Dios. Desde ese momento él empezó en oración. Él no se desbocó a pedirle al rey el permiso para ir a Jerusalén, sino que por varios meses él oró buscando una estrategia en el Señor. ¿Sabes por qué muchos hombres y mujeres fracasan en lo que hacen? No porque no era de Dios, sino porque no tiene las estrategias adecuadas. Porque no buscamos dirección del Señor en las cosas que hacemos. Cuando él buscó dirección, se fue a hablar con el rey. Y el rey no solamente le dio el salvoconducto para pasar entre las naciones vecinas, sino que le dio todo lo que él necesitaba. ¿Sabes? Porque cuando Dios nos manda a hacer algo, él nos dará todos los recursos que nosotros necesitamos para hacerlo. Dele la gloria a Dios. Amén. Cuando él llega a Jerusalén y empieza a ver la devastación, él ve los muros caídos, pero dice que se bajó.
porque eran tantos los escombros. Y cuando llegó allí a las personas, dice en el 2:18, entonces les declaré a los que estaban allí, a los que estaban afligidos, a los que creían que ya no había solución para su situación, a los que creían que tenían que resignarse con lo que estaban viviendo porque nadie podía salir por ello. Entonces les declaré como la mano de Dios había sido buena sobre mí. Y sabe, eso es lo que muchas personas tienen que escuchar, de usted y de mí. Pero muchas veces lo que escucha son las quejas. Usted y yo debemos darle a conocer a las personas cuán bueno es Dios y cuántas cosas poderosas Él hace y hará a favor de su pueblo, a favor de cada uno de nosotros. Amén. Y no solamente le dijo eso, sino las palabras que el rey le había dicho. Y dijeron, miren lo que dijeron ellos, escuche. Y dijeron, levantémonos. Dígale al que está a su lado, levántate. Es hora de levantarte. Te digo en el nombre del Señor, el tiempo del lloro ya pasó. Es tiempo de levantar porque hay algo que hay que reedificar. Dele la gloria a Dios. Y dice, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Dice la palabra de Dios. ¿Y por qué Dios nos deja registro en su palabra de esto? No para que usted tenga y yo cultura general, sino para que nosotros podamos entender la manera sobrenatural cómo Dios se manifiesta. Y es tan poderoso y específico que Dios tiene una respuesta para cada problemática del hombre, no importa cuán compleja sea. Dios tiene una respuesta para todo. Pero muchas veces preferimos buscar, ¿sabes?, la ayuda primeramente, en primera instancia, en las personas que tienen tantas limitaciones como nosotros. Debemos aprender como el salmista que dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene tu ayuda, mujer? Tu ayuda viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, porque no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que nos guarda. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Amén. Y aquí en el libro de Nehemías, nosotros podemos ver el ejemplo de un hombre con una actitud diferente. El mundo no necesita más de lo mismo. Su familia no necesita más de lo mismo. Por eso debemos ser hombres y mujeres, jóvenes con una actitud totalmente diferente en medio de la necesidad donde estamos, en medio de lo que estamos viviendo. ¿Sabes lo que había estado afectando a la nación por más de un siglo? Por muchos años iba a resolverse. ¿Por qué? Por la actitud de un hombre que no vio solamente el problema, sino que vio las posibilidades en medio del problema. Pero muchas veces estamos tan enfocados en el problema y estamos allí con la cabeza metida como el avestruz. No vemos a ninguna parte y Dios está allí al frente de nosotros para que veamos la posibilidad, pero no la vemos porque estamos enfocados en el problema. Nehemías venía con una respuesta del cielo. ¿Por qué? Porque él no vio solamente el problema, sino que él buscó solución en Dios. Y usted lo puede ver en el libro de Nehemías. Y sabe, porque el esfuerzo de quien quiera que sea que le haya creído a Dios para levantarse, tiene siempre sus recompensas. Jamás, y no me cansaré de decirlo, jamás el apático, el flojo o el negligente va a ser una opción para Dios. Y el esfuerzo es un precio que la mayoría no quiere pagar. Porque la mayoría de nosotros queremos las cosas fáciles, que nos las planteen. Por eso nos decepcionamos de Dios muchas veces. Pero hay una parte, escuche bien, que la tenemos que hacer exclusivamente nosotros. Y que Dios, aun cuando es Dios y usted es su hijo, jamás la va a hacer por usted. Por eso el Señor le dijo a Josué, en Josué 1:9, mira que te mando. Es un mandato esforzarse. Es un mandato de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque hay luchas, hay gigantes, hay obstáculos que hay que superar. Dígale al que está a su lado, esfuérzate. Deja de estar durmiendo tanto. Deja de estar pensando tanto. Ya no es tiempo de llorar. Es tiempo de levantarse porque usted tiene cómo resplandecer. Amén. Por eso Nehemías le dice a las personas,
Cuando Nehemías le dice, vamos, esfuércense, ¿qué le está queriendo decir a él? Vamos, levántense. Ya basta. ¿Cuánto tiempo ha pasado y ustedes viviendo sobre los escombros? Levántate ya. Porque Dios quiere traer un cambio a tu matrimonio. Dios quiere traer un cambio a tu familia. Dios quiere traer un cambio a tu vida ministerial, en lo que tú estás emprendiendo. Con esto Nehemías le estaba diciendo a las personas, pónganse de pie, párense, anímense, porque hay un trabajo por hacer. Porque hay que reedificar. ¿Qué quiso decirle Nehemías a ellos? Como nos dice el Señor en esta mañana, ya llevan mucho tiempo en esa condición. Ya no sigas diciendo que es un proceso, que el Señor te está tratando el carácter, que el Señor tiene un propósito contigo, porque a grandes procesos, grandes gloria. Y nos excusamos en eso. Entonces el Señor nos está diciendo, ya llevas mucho tiempo en esa misma condición, padeciendo las mismas cosas de manera cíclica. El Señor te dice, no estés más en oprobio. Amén, iglesia. Amén. No estés más en oprobio. Y son esas mismas palabras para nosotros. ¿Cuál es la actitud que estamos teniendo en medio de lo que estamos viviendo? No estoy hablando solamente a nivel general. Ya todos lo conocemos. Pero lo que te acontece a ti específicamente. ¿Cuál es tu actitud y cuál es mi actitud en medio de eso? Quizás es una actitud de autocompasión, de queja, de molestia. Ok, puedes tener cualquiera de esa actitud, pero eso no va a traer solución a nada. Eso no va a resolver nada. Por eso vemos que ante la situación tan caótica de Jerusalén, Nehemías después que lloró, escucha mujer, después que lloró, dice ayunó, escucha hombre, para que Dios le diera dirección acerca de lo que debía hacer. Amén. ¿Qué debemos hacer, iglesia? ¿Cuál es una de las palabras para el 21? Buscar dirección en Dios. No hagas nada sin que Dios te dirija, porque cuando Dios nos dirige y nos da una palabra, eso es lo que nos va a garantizar el éxito. Dale la gloria a Dios. Gloria a Dios. Nehemías le hizo ver al pueblo su necesidad. El Espíritu Santo de Dios te está llevando a ver en este momento la necesidad que hay aquí en tu familia. ¿Cuáles muros han estado derribados? ¿Qué es lo que el enemigo ha hecho? ¿Qué es lo que te ha desorientado? ¿Que has descuidado esa comunión? ¿Que has descuidado ese tiempo con Dios en la palabra? Porque obviamente hay cosas que son buenas legítimamente hablando. Pero el problema no es que la hagamos, sino el problema es cuando dejamos de hacerlo de Dios. Dejar de llenarnos de Él, de su palabra. Dejar de orar y de buscar a Dios por hacer otras cosas. Pareciera que estamos subiendo unos muros y derribando otros. Lo que estás levantando no va a sostener lo que Dios quiere edificar. Porque es una edificación espiritual. Por eso el pueblo, después de estar consciente de su necesidad, ellos vieron también la necesidad apremiante de reedificar. Lo primero que debemos hacer, como hicieron ellos, es estar dispuestos a trabajar y a esforzarse. En lo espiritual, pero también en lo que tú sabes que te compete. No solamente quizás a nivel empresarial, sino también en nuestra familia. Dígale al que está a su lado, tienes bastante trabajo. Hay que esforzarse. Lo segundo que hicieron fue poner mano a la obra y de manera inmediata, repita conmigo, inmediata. Ellos empezaron a hacer el trabajo. Hoy mismo usted tiene que llegar a su casa a empezar a hacer el trabajo, a empezar a esforzarse y levantar aquello que no debería estar en ruinas, sino que debería estar levantado. Usted sabe qué es. Debemos ser diligentes. Y una persona diligente no es aquella que lo piensa mucho. Lo que pensamos mucho lo estamos considerando y lo que consideramos dejamos de hacerlo. Porque empiezan los argumentos, será esto, será lo otro. Pero una persona diligente es pronta para accionar. Pronta. Así que usted y yo debemos ser personas como esa. No lo piense tanto.
Si Dios le dio una dirección, usted esté pronto para accionar. Amén. Tenemos el llamado de reedificar muchas cosas que están derribadas en nuestra vida. ¿Vamos a dejar que el enemigo nos despoje de todo? Entonces tenemos una tarea, un llamado de reedificar nuestra vida, nuestra familia. Y ese trabajo de reedificación, aún de nuestra vida espiritual, de nuestra vida ministerial. ¿Cuántos ministerios ahora que el Señor entregó en un tiempo están en ruinas? Están en ruinas. ¿Por qué? Porque fue abandonado, porque fue dejado. Es tiempo de reedificar en la iglesia, es tiempo de reedificar en la familia, es tiempo de reedificar en lo ministerial. Amén. Escuche lo que dice Proverbios 14:23. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Amén. Por eso no se canse de hacer el bien, porque a su tiempo usted cosechará si no desmaya. Entonces no se canse de sembrar. No se canse, porque un día usted va a cosechar eso que es producto del esfuerzo. Amén. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Palabras, palabras. No podemos. Necesitamos acción, necesitamos esfuerzo. Si usted ve como hombre que no puede con su situación, que cada día se le caen esas murallas y aquel hombre empieza a levantarse con más ímpetu, y usted ve que no puede solo con esto, busque ayuda. Busque hombres, ¿sabe? Que manejen la integridad. Hombres que le puedan ayudar, que le puedan levantar, que le enseñen principios de reino y que le lleven a esforzarse para que usted viva una vida de integridad en el Señor. El esfuerzo es una orden de Dios. Es sine qua non. ¿Entendió eso? Entonces, cada vez que usted quiera dormir de más, ¿qué va a decir? Voy a dormir lo necesario, porque hay cosas que tengo que hacer. Cada vez que quizás la carne le incite a hacer otras cosas, usted va a hacer el esfuerzo de serle fiel a Dios. Cada vez que usted quiera hablar algo de más, que somos tan comunicativas e incisivas, usted y yo vamos a cerrar la boca porque nos vamos a morir para agradar a Dios. Amén. No me ve así, pero eso trae mayores resultados. Amén. Entonces debemos esforzarnos. Diga, debemos esforzarnos. Y el esfuerzo indica una acción. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que esa acción siempre va a tener un efecto. Quizás no lo vamos a ver al principio, pero lo vamos a ver porque todo esfuerzo y dedicación siempre tiene su recompensa. Pero si no accionamos, entonces jamás tendremos resultados. Y cuando no tenemos resultados, ¿sabe lo que nos espera? La frustración. ¿Por qué debemos esforzarnos? Porque hay cosas, mis hermanos, que son peleadas. ¿Sí o no? Todo lo que usted ha conquistado ha sido fácil. No ha sido fácil. Si no hay esfuerzo, no tendremos resultados. ¿Sí me está escuchando, mi hermano? Entonces hay que esforzarnos aún para tener las cosas. ¿Cuántas cosas se quedan en sueños? Porque la gente no se esfuerza, no quiere tener disciplina. No quiere tener constancia para hacer las cosas. La persistencia es lo que nos va a llevar a poder lidiar con los obstáculos que sí se nos van a presentar. Porque cuando Dios da una palabra, miren, muchas veces que el enemigo se levanta para que esa palabra no se cumpla en nuestras vidas. Pero cuando hay un hombre y una mujer determinados, como Nehemías, dicen, yo no soy de los que retroceden. Dele la gloria a Dios. Por eso es que debemos esforzarnos. Porque una cosa es tener fe y otra cosa es que usted obre en fe. Son cosas totalmente diferentes. Por eso en Esdras 10:4 me gusta mucho este versículo. Dice, levántate. El Señor te dice, levántate porque esta es tu obligación. No le estés dando la obligación de lo que te corresponde hacer a ti a otro. Dios hará su parte, pero lo que te corresponde hacer a ti y a mí, lo debemos hacer nosotros. Dios no lo va a hacer por nosotros. Por eso dice, levántate. Dios no dice aquí te voy a levantar. Dice, levántate porque esta es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo, esfuérzate
y pon manos a la obra. Dígale al que está a su lado, pon manos a la obra. Pon manos a la obra. No te acostumbres a vivir sobre los escombros. Porque mientras nosotros estamos allí, quizás aceptando, resignándonos a vivir de esa manera, que nada puede suceder, mientras lloramos, el enemigo nos sigue despojando. Entonces, mientras estamos en eso, el enemigo está haciendo estrago no solamente en nuestras vidas, sino en nuestros hijos y en nuestra familia. Debemos levantarnos. Amén. Debemos levantarnos. Denle un aplauso al Señor para que no se duerma. Sé que está allí bien despierto. Por eso no podemos descuidar las disciplinas, esas disciplinas espirituales, por decirlo de alguna manera. Debemos seguir en la oración, en la lectura de la palabra, en lo que es la meditación de la palabra de Dios. Usted no sabe los beneficios que es meditar y reflexionar en la palabra de Dios. Yo lo hago todos los días. Y mire que todos los días me encuentro con cosas dentro de mí que el Señor quiere trabajar. Porque eso nos lleva ¿a qué? A ser objetivos con nuestra condición. Sin trasladar, proyectar la culpa a nadie, sino ver lo que Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros. Pero usted y yo hemos sabido en algún aspecto o situación de nuestra vida, y quizás usted lo está viviendo ahora, que quizás ha descuidado el orar, la comunión con Dios, la lectura de la palabra, y se ha estado levantando ese hombre y esa vieja mujer que debía estar. Y ya usted está hablando como antes o peor. Tiene las mismas actitudes y muchas otras cosas. Entonces necesitamos levantarnos y levantar lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando sin protección. No debemos postergar lo que Dios está demandando. ¿Sabes? Porque si lo postergamos, entonces nos convertiremos en personas negligentes. Y usted puede ver que mucha apatía en algunas personas, no en otras, ha traído como consecuencia un deterioro familiar. Eso ha traído un deterioro espiritual en las relaciones y hasta en la obra del Señor. Es muy lamentable. Y sabes, la persona negligente, escuche bien, no es aquella que quizás ignora o no sabe lo que debe hacer. No. Es una persona que sabe lo que debe hacer, pero sin embargo no lo hace. ¿Y sabes cómo se traduce eso? Lo deja ver la palabra de Dios en necedad. Porque el sabio es aquel que conoce y hace según lo que conoce. Aplica lo que conoce a lo que hace. Pero sabes, el negligente y el necio conoce, pero no hace. Entonces, cuando no somos esforzados, estamos siendo perezosos, estamos siendo negligentes. ¿Es o no es? Necesitamos entonces esforzarnos en hacer el bien. Amén, iglesia. Amén. Romanos 12:11, los que están anotando. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Y sabes lo que es la negligencia en todos los sectores? Bien sea en la familia, con el cónyuge, con los hijos, con tu trabajo, en la iglesia. Es falta de cuidado. Es falta de atención. Es falta de aplicación. Y esa diligencia que debemos tener en el cumplimiento de nuestras responsabilidades. ¿Y sabes? Le decía a los hermanos, lo que no atendemos se deteriora. Y lo que usted no cuida, otro se lo va a querer cuidar. ¿Entendió? Entonces cuide su jardín. Amén. Amén. La omisión es un pecado. En Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Es pecado. Entonces Dios nos quiere ocupándonos en lo que Él no hará por nosotros. Hay cosas que Dios no hará por nosotros. Debemos ocuparnos en eso. Así como padre, es tarea de nosotros ocuparnos en la disciplina de nuestros hijos, poder enseñarlos. Dios ha prometido que los va a guardar, que va a proveer. Pero ¿sabes? El poder enseñarles es una tarea de nosotros. Segundo de Samuel 23, 11, 12. Quiero entrar en esta última etapa del servicio. Dice, segundo Samuel 22, 11, 12.
Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno de lentejas. Dice, un pequeño terreno de lentejas. Era pequeño, pero era el terreno de Sama. Un terreno que él había sembrado y que había cultivado lentejas. Y dice que el pueblo había huido de los filisteos, porque en ese tiempo no había rey en Israel. Y venían bandadas de bárbaros de otras naciones. Y sabes, arrasaban con todo en Israel. Y sabes lo que hacían los hombres, las personas salían corriendo y les dejaban sus tierras sembradas al enemigo, a los filisteos. Y dice que el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces, habla de Sama, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. ¿Por qué lo defendió? Porque era su terreno. Porque era lo que él valoraba, donde él se había esforzado, donde había sembrado. Entonces, si nos hemos esforzado en tantas cosas, hemos luchado, como dicen por allí, sangre, sudor y lágrimas ha salido de nosotros, ¿por qué vamos a dejar perder a lo que hemos dedicado tanto tiempo? A lo que sabemos que viene de parte de Dios. A lo que Dios nos otorgó. Y dice, entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Él no huyó como los demás. Porque quizás otros pueden decir, bueno, ya, esto no tiene solución. Yo no voy a malgastar más tiempo en esto ni energía. Pero mientras otros abandonan, usted continúa creyendo y confiando en el Señor. Usted es de los que dice, yo no voy a abandonar, porque esto me lo dio el Señor. Y si tengo que pelear, lo voy a pelear. Pero el enemigo tiene que huir de mi familia, de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Como le digo a los hermanos, debemos dejar la frescura. Somos demasiado frescos. Que alguien nos venga a atender, que alguien haga lo que usted y yo debemos hacer. Usted debe hacerlo usted mismo. Amén. Debemos hacerlo nosotros mismos. Porque estamos acostumbrados a que otros nos resuelvan. ¿Sabes? Cuando Nehemías decidió reconstruir con el pueblo los muros de Jerusalén, era una obra titánica, demasiado grande. Más de 120 años en ruinas. Pero, ¿sabes? Se levantó un hombre esforzado y valiente. Y con él muchas personas, porque era un trabajo que no podía hacer solo. Por eso somos un cuerpo, por eso somos iglesia, porque juntos podemos más. Juntos lograremos más. Por eso el enemigo ha aprovechado este tiempo para dispersar, para sacar a muchos de la iglesia. Pero usted ha permanecido como cuerpo, y como cuerpo vamos a obtener mayores cosas. Amén. Amén. ¿Y sabes lo que hizo Nehemías? Nehemías puso por familias en cada tramo del muro. Y esa familia iba a estar en la responsabilidad de reconstruir, reedificar ese muro. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dado una parte del muro. Tú sabes lo que tienes que reedificar. Yo sé lo que tengo que reedificar. Y el trabajo que usted y yo debemos hacer, nadie lo va a hacer por nosotros. Si no queremos esforzarnos, si no queremos ser disciplinados y constantes en lo que debemos hacer, nada va a suceder. Los muros van a permanecer caídos y vamos a acostumbrarnos a vivir sobre los escombros. No es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ellos habían sido negligentes durante muchos años, pero ahora debían aprender a esforzarse. Amén. Y es lo que Dios nos está diciendo entre muchas cosas. Quizás hemos sido negligentes en muchas cosas. Hemos sido frescos en muchas cosas. Hemos dejado que el enemigo haga y deshaga. Pero hasta hoy, dígalo, hasta hoy, yo me levanto y me voy a esforzar por levantar lo que tiene que estar levantado. Póngase de pie, por favor. Usted y yo no debemos ser negligentes. Y te hago una pregunta, ¿qué cosas están en ruinas en tu propia vida? ¿Sabes? Lo que no identifiquemos, escuche. Lo que no identifiquemos jamás se acomodará, jamás se solucionará. Por eso una de las cosas cuando Nehemías fue a Jerusalén, lo primero antes de trabajar, escuche, antes de levantar los muros, lo primero que hizo fue reconocer. Él hizo una inspección. ¿Cuáles eran los daños? ¿Qué tramos del muro estaban caídos?
¿Qué tramos del muro están caídos en nuestra vida? ¿Qué cosas están en ruinas en nuestra vida? ¿Qué es lo que debería estar de pie, pero está derribado? ¿Por dónde el enemigo está teniendo acceso constantemente para afligirnos? Porque escuche bien, en el área que está desmoronada en nuestra vida, escucha iglesia, en el área que está en ruina en nuestra vida, en el tramo de la muralla en nuestra vida que está derribada, es donde el enemigo tiene acceso una y otra vez. Es donde él tiene derecho legal. Es donde él viene a estorbar nuestra vida. Es donde él viene a dañar nuestra vida. Sabes, el enemigo obviamente no estará contento si usted se levanta, porque el mismo Nehemías tuvo oposición y se levantaron 3 hombres, Sanballat, Tobías y el árabe, para burlarse de ellos, para conspirar contra ellos. Pero ¿sabes lo que dijo Nehemías? Un hombre como yo no va a retroceder. Un hombre como yo no se va a esconder. Un hombre y una mujer como tú y como yo no vamos a mirar hacia atrás, sino vamos a continuar hacia adelante. Lo que se ha apagado dentro de ti se puede volver a encender. Lo que no sabes, el Señor te lo enseña. Amén. La fuerza que no tenemos, el Señor nos las da. Pero Él dice, esfuérzate. Cierre sus ojos allí donde está, por favor. Porque a pesar de la oposición que podemos tener y lo que esté derribado en nuestras vidas, el Señor está dispuesto a fortalecernos para que podamos levantarnos y reforzar todo aquello que está vulnerable en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas has perdido porque te has resignado? ¿Qué has perdido en tu vida porque has estado en una posición de resignación? Ya no vale la pena. Creo que esto está muy difícil. Mejor lo dejo así. Cuando la apatía llega a nuestros corazones, es un arma que el enemigo utiliza. Y cuando hay apatía, no hay esfuerzo. Hay indiferencia. Y quizás tú has sido indiferente y le has dejado todo para que quizás tu cónyuge lo solucione. Todos debemos esforzarnos. No seas indiferente en lo que está pasando en tu familia. A veces somos evasores. Y pensamos que quizás con hacer estamos proveyendo lo que lo material no puede dar. Estamos viendo el problema y estamos evadiendo la situación. Cuando hay evasión hay indiferencia. Y una persona, un corazón indiferente, no le importa la situación de su casa, no le importa la situación de sus hijos, que hay en el corazón de los hijos, que muchas veces están en ruina. No le importa el estado del corazón de otras personas. Cuando dejamos de orar y pelear, es porque nos hemos resignado a perder. Pero el Señor en esta mañana te está diciendo, esfuérzate, levántate, manos a la obra, porque el Señor ha prometido que Él estará con nosotros siempre. ¿Y cuál es la diferencia? El que va a tu lado, el que te está asistiendo, aquel que cuando te caes te levanta, aquel que cuando muchas veces llora, enjuga, seca tus lágrimas, aquel que cuando caminamos en el error nos habla de una manera tan clara que no permite que nos mantengamos en el error, sino que vayamos en una actitud de arrepentimiento delante del Señor. Es tiempo de reedificar. Así que allí yo le invito que usted y yo reflexionemos acerca de esta palabra, porque tienes tú y yo un compromiso individual: reedificar nuestra vida delante de Dios, lo que se ha caído, vivir comprometidos, lejos del pecado, apartados del pecado para vivir para Dios, comprometidos con nuestra familia para hacer lo que nos corresponde hacer, así el otro no lo haga.
sino que usted pueda esforzarse en traer la presencia de Dios a su casa y un compromiso con la iglesia, comprometidos a seguir en su obra, involucrados en su obra, en el nombre de Jesús. Que el Señor te haga ver allí, nos haga ver qué es lo que está derribado en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, pedimos que seas tú obrando, que toda insensibilidad, Señor, sea quitada de nuestras vidas. Toda apatía, todo aquello que nos lleva a ser negligentes, todo aquello que nos ha llevado, Señor, a pensar con resignación que debemos perder. Hoy nos levantamos, hoy nos queremos levantar, Señor, mi Dios, para seguir adelante en aquello que debemos sostener, en aquello que tú nos has dado para no perderlo, mi Dios, para levantar los muros en nuestra familia de la moralidad, para levantar los muros de tu presencia en nuestra casa, en nuestras vidas, para levantar muros de oración, de búsqueda, de entrega contigo, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús, en nuestras vidas. Aleluya. El Señor puede hacer lo que no podemos hacer, pero hay algo que solamente usted y yo debemos hacer, que el Señor no hará con nosotros. Como padres, si queremos levantar valores, debemos primero ver si esa conducta se deja ver en nuestras vidas. ¿Qué queremos levantar? Porque la única manera de cambiar una cultura en nuestra familia, aún en nuestra iglesia, es cambiando nuestra propia conducta, empezando por nosotros. ¿Qué has dejado hacer? ¿En qué te has enfocado? Y has olvidado lo más importante, que te va a sostener todo lo demás. Es allí donde Dios quiere tratar. Es lo que Dios quiere que tú levantes, porque es el área donde el enemigo ha entrado a tu vida una y otra vez para dejar aflicción y dolor, porque el área derribada es el área de nuestra derrota constante. Usted está delante del Señor, usted y yo, y a través de esta oración